Buenas noches. Para los que no me conocen, mi nombre es Nidia Paul, directora de este conversatorio que se da los miércoles y se llama Democracia y Libertad. También tenemos otro conversatorio los sábados que se llama Centro de Pensamientos, Democracia y Libertad. Esta noche tenemos el honor de tener a dos grandes representantes de nuestro país, Colombia. Tenemos a nuestro senador Gabriel Velasco, ya le cambié el nombre, y a nuestro senador o representante de La Guajira, Miller Soto. Bueno, les decía que vamos a dar inicio con la presentación del senador Gabriel Velasco Ocampo. Es un enamorado de Colombia y de su gente, esposo de Ceci, padre de Gabriel, Mateo y Cristina, hijo de Julio y Aida Alicia y hermano de Margarita y de Aida. El senador es abogado de la Universidad de los Andes con especialización en administración de empresas de la Universidad y Ceci. Cuenta con estudios en logística integral de Sintec México y de liderazgo en Kellogg Management School. Es un empresario que hoy, como senador de la República por el Centro Democrático, sigue luchando por las garantías y condiciones que permitan a la empresa fortalecerse como motor del desarrollo social y económico, mientras aporta en la construcción de acuerdos fraternos que permitan tener un país con menores impuestos para el tejido empresarial y mejores ingresos para los trabajadores. Ha sido miembro de la Junta del Comité Intergremial y Empresarial del Valle, la Cámara de Comercio de Palmira, del SENA del Valle, Vallepaz, Centro Nacional de Productividad, Comisión Regional de Ejecutivos y del Centro de Eventos del Pacífico. Logró sacar adelante y hacer realidad dos proyectos de ley, el primero del cual es autor en el Consejo Nacional de Planeación Lingüística de la Lengua de Señas Colombiana, iniciativa que busca dar mejores condiciones para la población sorda del país, unificando su lenguaje a lo largo del territorio nacional. Y el segundo, en el que acompaña al expresidente Álvaro Uribe como coautor, el cual otorga herramientas para que los padres de familia realicen un acompañamiento eficaz con el fin de cuidar los recursos del PAN. En la actualidad trabaja por sacar adelante 3 iniciativas legislativas. La primera va enfocada a contribuir con la generación de nuevas oportunidades laborales y progreso social, ley que busca organizar el servicio público de la formación para el trabajo, para el reposicionamiento salarial y social del trabajador particular o servidor público. El segundo proyecto busca combatir las invasiones legales. Con este proyecto se le darán dientes y herramientas a la Policía Nacional para que puedan actuar. Hoy en Colombia ellos solo pueden actuar durante las primeras 48 horas y se busca que tengan 45 días para que puedan generar el desalojo cuando se ocupan bienes públicos o reservas forestales. Y la otra iniciativa es de carácter preventivo, dando seguridad a los pacientes de las ramas de la alergología en Colombia. Entonces, Miller Soto es abogado y profesor universitario, nació en Barranquilla un 7 de junio de 1975, es hijo de los guajiros José Soto Berardinelli e Ivonne Solano Figueroa. Está casado desde 1994 con Rosana Solano Berardinelli, con quien tiene un hijo que se llama José William. Sus estudios universitarios los realizó en la Universidad Libre de Colombia. Es máster en Gestión e Innovación de la Administración Pública, máster en Dirección de la Hacienda Pública y tienen doctorado en Derecho y Economía de la Universidad de Verona, Italia. Miller ha sido concejal más joven que ha tenido Barranquilla en toda su historia. Llegó a esa corporación en 1995 con solo 19 años de edad y permaneció en el Congreso durante 3 periodos consecutivos. Su experiencia personal, política y profesional es la evidencia de que las limitaciones físicas no impiden romper barreras. Bienvenidos a este conversatorio. No, primero pues, Nidia, un abrazo, un saludo muy especial, complacido de estar nuevamente. Creo que ya esta es la tercera vez que tengo la oportunidad de poder estar con ustedes y de verdad para mí es pues, muy importante seguir conversando. Un saludo muy especial a todos, bueno, y especialmente a Miller, que es un patriota, como lo decían ahora nuestros compañeros, una persona valiosa, valiente, aguerrida, y bueno, los mejores deseos, porque lo que necesitamos son los mejores senadores y yo estoy seguro que Miller sería uno de ellos. Entonces, ojalá podamos ser compañeros, que creo que es lo que necesitamos, una bancada fuerte y Miller sería un magnífico senador. Entonces, ojalá
ojalá nos pueda ir bien a todos, a los dos. Bueno, no, yo pues digamos, no sé si todas las otras veces que hemos estado, pues he tenido la posibilidad de dialogar, seguro ya me conocen. Digamos, voy a preguntarles un poco, pues, cuáles son las banderas que estamos defendiendo, que no es nada diferente a lo que he hecho en estos 4 años y en toda mi vida. Yo vengo sosteniendo hace mucho rato que hay que defender una tríada, 3 cosas. La empresa como el motor del desarrollo social y económico de un territorio. Yo creo que sin empresa no hay nada, sin la generación de oportunidades, ingresos, sin la generación de posibilidades para los compatriotas y a través de la empresa, que es la que mueve, la empresa es lo que mueve todo, pero la empresa es lo que genera oportunidades, lo que irriga riqueza. Y cuando se genera empleo, que creo que es la mejor inversión social y el mejor programa social que puede tener un país en la generación de empleo, pues todo sale bien. Yo creo que aquí no hay que explicar eso con mucha profundidad, creo que ustedes todos son defensores de eso. Pero digamos, ahí nos hemos parado desde que yo trabajé toda mi vida en el sector empresarial, 18 años en el sector lácteo, no les voy a volver a echar la historia, pero digamos que no es un tema de cuento. Yo he visto cómo las empresas le cambian la vida a la gente. Yo he visto cómo el desarrollo empresarial, mi papá fue un pequeño empresario con unas panaderías en los pueblos del Valle del Cauca. Yo he visto cómo las personas pueden comprar su casa, pueden educar mejor a sus hijos, los vi graduar de la universidad y posteriormente ir saliendo adelante con esfuerzo, disciplina y sacrificio. Entonces, esa es la primera patica de ese pilar para mí. El segundo es que ese motor de desarrollo que es la empresa necesita combustible. ¿Cuál es el combustible? El combustible es la educación. El mayor movilizador social que tiene Colombia es la educación. Y tenemos que buscar generar educación de buena calidad. Y tercero, pues yo creo en las familias. Las familias es el núcleo esencial donde se incrustan los valores y se transforma una sociedad. Y creo que si Colombia tuviese más familias fuertes, educación de buena calidad y empresas vigorosas, este país sería absolutamente diferente. Eso es lo que defendí hace 3 años, por eso me hice elegir. A mí me decían que no era taquillero hablar de defender las empresas, que eso no traía votos. Al final terminamos sacando la 8ª votación del partido, con casi 35.000 votos. Y solo hablamos de esos 3 cosas. Hoy estamos diciendo exactamente lo mismo, porque yo creo que uno no puede ir como una veleta cambiando cada que uno se va a presentar a una elección para complacer, digamos, el discurso político que esté de moda o para congraciarse con la opinión pública. Yo creo que uno tiene que ser coherente, tiene que ser firme y tiene que mantener sus posiciones en el tiempo para poder, digamos, que ser coherente. Yo creo que la vida premia la coherencia. Y bueno, yo sigo defendiendo estos 3 principios y a eso, digamos, le hemos metido, digamos, por la misma situación del país. Yo soy un defensor del orden, de la autoridad, de las instituciones, y nos ha tocado bailar en el Valle del Cauca con la más fea. Y lo hemos pues, dicho, yo se los conté a ustedes, lo hablamos muchas veces tal vez, pero pues nos tocó un paro, un secuestro, diría yo, del Valle por 45 días, o el occidente colombiano, yo creo que el país en general. Y pues ahí nos tocó pararnos firmes. Nos tocó pararnos firmes, incluso al gobierno nacional, que es de mi partido, al cual he defendido, pero en esa oportunidad sentimos que nos dejaron abandonados, que nos dejaron tirados. Y yo en ese momento tuve la fortuna de ser el vocero del Centro Democrático y digamos, también me tocó tomar una decisión política muy difícil, que fue renunciar a ser el vocero del Centro Democrático, porque si el presidente de la República nos dijo en ese momento que no podía venir al Valle del Cauca porque no quería distraer la fuerza pública, yo no quería distraer tampoco la bancada por el malestar que generaba que no vinieran al Valle del Cauca a acompañarnos y a generar las decisiones que necesitaban. Creo que al final la situación salió bien para el país, para la democracia, pues quieren, ahora hablamos de eso, pero digamos no la intención. Y me tocó tomar esa decisión que pues me costó, digamos, en algún momento pues un deterioro con la relación con el gobierno, pero creo que mi responsabilidad era pararme del lado de los vallecaucanos, de las personas del occidente colombiano, y creo que tomamos una decisión acertada en ese momento. Adicionalmente a eso, pues me ha tocado pararme firme también al alcalde de Cali y ser el mayor opositor que tiene el alcalde de Cali. Y bueno, creo que lo hemos hecho con contundencia, con argumentos y defendiendo,
defendiendo digamos, la iniciativa privada, defendiendo la institucionalidad, porque pues el alcalde de Cali se ha pasado por la faja a todos, se ha hecho me perdonan la expresión, el pendejo, y digamos ha conectado con los criminales y los delincuentes, y digamos que ha dejado esta ciudad al garete. Aquí no hay gobierno, y bueno, nosotros nos ha tocado una pelea muy dura, ideológica, política, y bueno, y denunciando hechos y actos de corrupción, como fue el robo que le hicieron a la ciudad con el alumbrado navideño, con la feria virtual en plena pandemia, que costó cada uno 11.000 millones de pesos en un momento que la ciudad necesitaba inversión en otro lado. Entonces, digamos que eso ha sido como lo que hemos venido haciendo. En eso, digamos que, aparte, pues yo creo que ahí contaron los proyectos de ley, digamos, en la comisión séptima, y uno a veces, digamos, los congresistas tratamos de ser muy propositivos, pero en la comisión séptima, cuando tuve la fortuna de trabajar con el presidente Uribe, lo que nos tocaba era más ser arqueros, parar muchas iniciativas que estaban buscando generar, digamos, unos costos agregados laborales que hacían inviable la generación de empleo, oportunidades de ingresos. Y bueno, ahí nos tocaba con un costo político alto, pero pararnos también firmes, porque siempre que se generan esas iniciativas, pues parecen muy bonitas, muy taquilleras y en beneficio de unas poblaciones, pero al final, cuando se hacen ese agregado, lo que está generando son costos, que lo que está generando es selección adversa, porque no están contratando a esas personas, porque el exceso de esos gabelas o beneficios, pues los empresarios toman decisiones diferentes. Entonces, ahí nos ha tocado una pelea muy dura que creo que hemos llevado con mucha altura. Esta charla, este encuentro con el senador Gabriel Velasco, quiero decirle, senador, que le he hecho seguimiento a su desempeño como senador y es uno de los senadores que le hacen a uno, como militantes, sentir orgullo de la bancada. Porque... Muchas gracias. De verdad, no sabe lo que me enorgullece. Usted no se limita a temas mediáticos, a temas de show, sino a un trabajo serio que lo he notado, lo he seguido, cada defensa, cada intervención, cada proyecto de ley que defiende o que radica. Naturalmente, el que tiene que ver con la discapacidad para mí tiene digamos, un significado especial. Le di mucho valor en ese momento y no sé, quizá usted no sepa, yo a usted lo conocí cuando era candidato. Tuvimos la oportunidad de encontrarnos en un encuentro en Cartagena, cuando todavía no se sabía que el presidente Iván Duque iba a terminar siendo el ungido por el Partido Centro Democrático. Creo que fue en un templo cristiano al que usted asistió con el presidente Uribe y ahí tuve la oportunidad de lejos de saludarlo. Creo que hasta la mano nos dimos. Desde ese momento le he hecho a usted un seguimiento y créame, se lo digo con toda franqueza, me siento orgulloso de que usted haga parte de la bancada y para mí sería un honor y un sueño hecho realidad ser compañero no solamente de otros congresistas, sino fundamentalmente de personas como usted que trabajan seriamente por el país. No sé si lo sabía, pero valoro profundamente el trabajo que usted hace y ruego a Dios que nos dé la oportunidad de estar juntos ahí trabajando honesta y duramente por el país. Bueno, gracias por la invitación. Para mí es de verdad un motivo de alegría tener este tipo de encuentros. Gracias a Sandra Zambrano por su especialidad. Yo estoy como en la realización, en la materialización de un sueño. Uno no puede limitarse a soñar, hay que despertar para tratar de hacer que ese sueño sea una realidad. Tengo unas ideas, tengo unas inquietudes con el país, tengo unas preocupaciones, unas angustias como ciudadano que desde mi noción, desde mis propias concepciones, he querido manifestar en mi condición de activista en las redes sociales desde hace ya varios años o de columnista, porque a veces escribo y tengo una que otra opinión relacionada con diversos temas y llega uno al momento en el que dice, hombre, ya basta de quejarse, ya basta de limitarse a opinar y hay que tratar de hacer algo material para ver cómo le aporta a uno algo de lo que uno considera que es valor no solamente al Congreso, sino al país. Una persona como el senador Gabriel Velasco, que duró tantos años en la empresa
privada, yo supongo que se encontró con más de una sorpresa al entrar en estas vicisitudes de la política y de la actividad parlamentaria, quizá una que otra sorpresa para nada positiva, desagradable. ¿Por qué? Porque en el Congreso, y el senador Velasco lo sabe bien, concurren una serie de dinámicas que no son bonitas, que no le hacen bien al país, que le hacen daño al país. Y ojalá hubiera más senadores como él, más senadores como aquellos que están al interior del Centro Democrático, tratando de minimizar esas prácticas que tanto daño le hacen a Colombia y que tan distantes se vuelven de los problemas reales de la sociedad. Y es así como se logra transformar, es así como se logra materializar el cambio. Y eso lo logramos solamente a partir de la decisión valiente, determinada de los ciudadanos cuando se acercan a la urna y deciden votar, más que por resolver asuntos urgentes, pensando en lo fundamental, pensando en sus hijos, pensando en las próximas generaciones, y solo así lograremos de verdad cambiar el Congreso. Paulatinamente el Congreso se cambia cuando se elige, por ejemplo, como en efecto se eligió en el último certamen electoral a una persona como Gabriel Velasco, se le está apostando a ese cambio, a esa transformación, pero hay que ser más ambiciosos. El ciudadano debe sumarle más a esa transformación, y en esa medida decidimos, con unas ideas que tenemos para el país, desde nuestra noción de Estado, desde nuestra concepción de país, decidimos tomar la decisión de aspirar. Hace aproximadamente 31 años, yo que vivía en la Colombia profunda, tenía yo 15 años de edad, estaba en mi colegio, hacía yo 10º grado, y llegaron unos señores por mandato del EPL a secuestrarme, y me sacaron del colegio. Y luego de varias horas de secuestro hubo un intercambio de balas con la fuerza pública, y yo quedé en medio de ese intercambio de balas y recibí un disparo que me dejó desde entonces en una silla de ruedas. Y en ese momento, digamos que yo me encontré como con una especie de Y, como le decimos en la costa, como en una bifurcación en la que o me dedicaba yo a este tema de la discapacidad, al tema de la frustración, a querer que en mí se materializara el milagro de volver a caminar, o tratar de crecer y tratar de seguir viviendo a pesar de ello. Y por fortuna de Dios y con la ayuda de mi familia, terminé optando por esta segunda opción, que es lo que me dio la oportunidad de concentrarme en crecer, en estudiar, en prepararme para posteriormente servirle a mi país desde cualquier rincón desde el cual yo me encontrara. Y tuve la oportunidad de servir desde el Consejo de Barranquilla durante 3 periodos consecutivos, y luego de cosas que suceden en la vida de cada uno de nosotros, tomo la decisión de irme a estudiar a Italia, donde duré aproximadamente 8 años encerrado en una universidad. Allí hice 2 maestrías, hice el doctorado, me centré en el tema académico, en el tema de la investigación, y luego regreso a Colombia a servirle al país y a aportarle a mi territorio, a mi región, que es la región Caribe, a través del ejercicio de la docencia y del ejercicio también de mi profesión como abogado. Paralelamente a eso, empecé a ejercer, a desarrollar este activismo del que antes les hablaba, desembocando, digamos, en este momento en el cual tomamos la decisión de aspirar al Senado con ideas muy claras. A veces se encuentra uno con candidatos que a la hora de presentar una propuesta, y en eso coincido plenamente con el senador Velasco, quieren prácticamente mostrar que van a cambiar al país de un día para otro, que van a cambiar al mundo, presentan 30, 40 propuestas, y yo creo que uno tiene que focalizarse en temas muy puntuales. El tema, por ejemplo, de la discapacidad es un tema que me interesa mucho, que creo que el país debe avanzar mucho en ese aspecto. Hay un marco jurídico interesante que se puede, digamos, de alguna manera considerar plausible, pero falta mucho por hacer. Por ejemplo, el gobierno Duque en buena hora expide la resolución 113 del 2020, que es aquella que permite
la localización y la caracterización de las personas en condición de discapacidad, lo que trae como consecuencia la posibilidad de que oficialmente haya un reconocimiento de la discapacidad. Y en eso hubo un avance a partir de esa resolución, pero cuando uno se va al terreno, se va a cada una de las entidades territoriales, a las IPS, que son las que se deben, conectadas con estos entes territoriales, generalmente se hace con las alcaldías, a tramitar todo lo concerniente al reconocimiento de la discapacidad. Entonces ahí nos encontramos con una serie de dificultades que, en mi opinión, se deben resolver a partir de un proyecto de ley que pretendemos presentar para que el tema de la localización, la caracterización y el reconocimiento de la discapacidad tenga, digamos, nazca, emerja de una disposición con rango legal y que genere unos efectos que vayan en beneficio de este segmento de la población colombiana que está prácticamente, desde cierta perspectiva y sobre todo en algunos territorios, está abandonada. Es una población que está rezagada. Entonces tenemos propuestas como un IVA preferencial para este segmento de la población después de resolver el problema del reconocimiento de las discapacidades para productos y servicios que permitan integrar a la sociedad a este segmento de la población. En fin, hay otra serie de iniciativas que tenemos en relación con este tema, ya más ligado a las oportunidades, no solamente en ámbito educativo, sino también en ámbito, en relación con el empleo y con las posibilidades de emprendimiento. Otro tema que me preocupa mucho y sobre el cual hemos venido trabajando es, no sé si ustedes tienen claro que a partir de la Constitución del 91, aquel constituyente privilegió una modalidad de gasto público, que fue el gasto público social. Fue el momento en el que empezamos a hablar ya no de Estado de Derecho, sino de Estado social de derecho a partir de la Constitución del 91. Y a partir del privilegio de esta modalidad de gasto público, que es el gasto público social, uno podía pensar entonces que se iba a establecer una diferencia entre lo que era un gasto público y un gasto público social. Y cuando uno entra a leer el Estatuto Orgánico de Presupuesto, que es el que te dice cuál es el gasto público social, uno se encuentra con la sorpresa de que prácticamente cualquier gasto en que incurra el sector público es gasto público social. Y eso como consecuencia, o eso trae como consecuencia, digamos, una especie de libertad que tienen, por ejemplo, los alcaldes a la hora de priorizar en la aplicación del gasto público frente a las necesidades que haya. Y uno se encuentra con alcaldías en municipios, digamos, apartados de nuestro territorio, cuyos alcaldes toman la decisión de construir una piscina olímpica o una cancha de fútbol gastándose 7, 8, 10 mil, 12 mil millones de pesos, cuando en el pueblo aún hay necesidades básicas, fundamentales, que están siendo insatisfechas. Es decir, aquí hay que priorizar en lo que tiene que ver con el gasto público y creo que el Congreso debe trabajarle a ese tema. En fin, son tantos temas por los que uno quisiera trabajar, pero hay unos muy puntuales. Ojalá me dieran la oportunidad de visitar nuestra página web, millersoto.com. Ahí hablamos de estos temas puntuales que nos preocupan. Hablamos de inclusión porque consideramos que Colombia es un país de grandes exclusiones, sobre todo en ámbitos territoriales. Muchas veces se privilegia a las capitales de departamento en desmedro de las provincias. Muchas veces se privilegia, la posibilidad de atender una problemática en desmedro de problemáticas que son todavía más graves. Queremos trabajar duro en la simplificación del Estado, no solamente en materia de austeridad como uno de los pilares que defiende nuestro partido, sino en relación con la tramitología que es tan complicada, sobre todo para poder emprender o en ámbito, por ejemplo, empresarial, ya en el desarrollo, digamos, del funcionamiento
de una empresa y el senador Velasco esto lo conoce bien. Quisiéramos trabajar duramente en el tema del sistema penitenciario y carcelario del país, donde tenemos unas preocupaciones profundas que desde hace años el país ha debido atender y queremos llevarlo para impulsar al interior del Congreso, digamos que unos encuentros, unos foros que permitan generar el ambiente necesario para que el Congreso, a prescindir de la orientación política, resuelva este problema de manera definitiva. El Congreso acaba de aprobar ahora la Ley de Seguridad en buena hora. Tiene unas disposiciones que son de verdad interesantes y esta Ley de Seguridad Ciudadana trae, por ejemplo, una consecuencia que está llamada a agravar el problema del hacinamiento, porque no habrá excarcelación, por ejemplo, cuando hay reincidencia, y entonces ese asunto del hacinamiento es un asunto que debemos atender de manera urgente. Y bueno, el ejercicio del control político estamos completamente dispuestos a abordarlo con seriedad, con mucha responsabilidad y independientemente del tema de ideologías, que la tenemos muy marcada, que tenemos una noción de país muy clara, pero también entendemos que a prescindir del tema ideológico, del espectro ideológico en el cual nos encontremos, hay dinámicas corruptas en contra de las cuales hay que luchar, y quiero convertirme al interior del Congreso en una pieza y en un puente y en una voz de la ciudadanía en contra de este flagelo, que es el flagelo de la corrupción que tanto daño le ha hecho a nuestro país. A grosso modo, digamos, esos son 3, 4 asuntos que les puedo comentar. ¿Qué piensa como senador hacer por los discapacitados, que en su mayoría son personas que no tienen recursos para sus básicas necesidades? Ya saben que las personas en silla de rueda tienen unas necesidades específicas que en Colombia tenemos el hábito, bueno, mucha gente, no sé si ya estaremos cambiando. Bueno, a mí me tocó cambiar, pero se discrimina por todo, se discrimina por todo. Y en los empleos es más difícil que una persona incapacitada tenga un buen empleo que una persona que camine. Mira. Entonces, eso realmente no es, bueno, me gustaría que sea igual para todos, esa parte. Mira, hoy tuve una conversación con una persona que maneja este tema que defiende derechos de las personas en condición de discapacidad. Departamento de Antioquia. Es una persona bastante interesante de la cual se aprende muchísimo. Hay gente que cree que porque uno está en condición de discapacidad, quizá uno se la sabe todo y uno no se la sabe todas. Tiene muchísimo que aprender. Y hoy conversaba con esa persona y recordábamos, porque nos pasó a los dos exactamente lo mismo. Yo recuerdo cuando yo tenía 16, 17 años, fui a Disney. Y cuando llego a Disney, había prioridad para mí porque yo estaba en condición en silla de ruedas, estaba en condición de discapacidad, sí. Y entraba de primero a todo, es decir, yo no hacía filas. ¿Por qué? Porque como digamos, las atracciones no estaban adaptadas, entonces había una prioridad con uno. Años después, hace aproximadamente 2, 3 años, yo vuelvo a Disney y me acuerdo que voy a Harry Potter. Y cuando yo llego a Harry Potter, yo pensaba que iba a entrar de primero. Y me tocó hacer la fila como le tocó hacerla a todos. Entonces yo hago la pregunta. Ahí había una persona, una persona ligada al parque. Y le hago la pregunta y él me dice, es que ustedes siempre reclaman igualdad. Esto está tan adaptado. Exactamente. Que aquí tú estás viviendo en condiciones igualitarias a los demás. Y me encantó esa respuesta y me encantó lo que viví, y la fila la hice con todo el gusto del mundo. La conclusión a la que uno llega cuando ve este tipo de situaciones, tanto en Estados Unidos como en Europa, que han avanzado en todos estos temas, es que nuestro problema es de carácter cultural, y eso es lo primero que hay que cambiar. Resulta que hay una norma en Colombia que
establece el tema de las cuotas, establece que una empresa con un número determinado de empleados debe emplear a personas en condición de discapacidad. Y uno se encuentra con contratistas que para cumplir el requisito tienen que emplear, o sea, digamos, vincular laboralmente a personas en condición de discapacidad y pagarle no solamente salarios, sino también los parafiscales. Y muchos de esos contratistas hacen ese vínculo en teoría, no lo hacen realmente y lo hacen solamente para cumplir con el requisito de ley. Es decir, sigue habiendo un problema cultural y esa es una especie de victimización de la persona en condición de discapacidad porque lo están subvalorando, están diciendo, te regalo la posibilidad de que te vincules laboralmente a mi firma solo por cumplir un requisito, pero igualmente no considero que tú estés en capacidad de producir un trabajo para yo vincularte realmente, laboralmente con la empresa. En fin, hay muchas cosas por cambiar. El tema de accesibilidad física o para las personas en condición de discapacidad física sí es un problema en el que a Colombia le hace mucha falta avanzar, pero hay un tema de inclusión que va mucho más allá de la discapacidad física o de las personas en condición de discapacidad física, y es el que tenemos que tratar desde el Congreso de arreglar. Por ejemplo, hay niños en condición de discapacidad psíquica, niños que de pronto sufren de lo que se conoce como autismo, y a la hora de vincularlos al sistema educativo hay una cantidad de obstáculos, de barreras que Colombia debe romper. Yo conozco, por ejemplo, madres de niños con síndrome de Down que entran a una escuela y la escuela se convierte, tiene la responsabilidad o debe tener la responsabilidad de integrarlos al sistema conjuntamente con los demás niños, pero para ello le exigen una cuota adicional. Eso no es inclusión. Inclusión sería que esa madre de familia pague lo mismo que pagan los demás niños y no exigirle un adicional para poder atender las exigencias que derivan de esa discapacidad. Es decir, podríamos, tratar 11, 10, 15 temas, preocupaciones que tenemos que son muy puntuales y sobre las cuales queremos decididamente, honestamente, arduamente trabajar desde el Congreso porque conocemos esas preocupaciones y porque estamos abiertos y dispuestos a aprender de cada una de las personas, digamos, de cada uno de los segmentos o de cada una de las diversas discapacidades que hay. Pero sí, en Colombia hace falta mucho avanzar en el tema y estamos dispuestos a convertirnos en una voz más al interior del Congreso para que esos avances se den. Muchísimas gracias. Futuro senador. Va a llegar a ser senador. Y si no tienen inconveniente, a mí me gustaría saber del senador Velasco, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo por Cali? Porque Cali sí fue verdad que se lo acabó esa racha del, no sé cómo llamarle, si comunismo, si bandido, primera línea, FARC, ELN, en fin. ¿Hay alguna forma de rescatar a Cali? ¿Qué están haciendo ustedes como Centro Democrático? También les dejo a ambos la inquietud de Indra, que eso es una inquietud permanente de todos los colombianos. Indra, Petro, comunicándose en reuniones con Indra. Una barbaridad. Bueno, los dejo para que contesten. Bueno, con el tema Cali, pues lo que creo que nos ha tocado hacer es la oposición, o sea, el control político, digamos, el Consejo de Cali y los congresistas en general del Valle del Cauca, lastimosamente no han dicho absolutamente nada, han brillado por su ausencia. La verdad que han estado mudos frente a la situación, creo que solo lo hemos hecho con firmeza y certeza y contundencia el representante Cristian Garcés y yo. La verdad, un silencio muy
digamos, cómplice, digamos, de alguna forma de la clase política regional. Hemos tratado de ayudar en la revocatoria, sin embargo, hemos guardado de alguna manera una prudencia porque, digamos, al ser nosotros los que estuviéramos jalonando la revocatoria, lo que iban a decir o lo que hubiese buscado el alcalde es victimizarse para decir que era el Centro Democrático el que quería tomarse el poder y creo que era darle argumento. Entonces, lo que buscamos es que fuera una iniciativa ciudadana más que una iniciativa política y por eso hemos respetado un poco el proceso. Sin embargo, hemos tenido muchas dificultades en la recolección de las firmas. Iniciaron unos señores que además el alcalde los compró, les recogió como 80.000 firmas y les dio un contrato y se volaron con las firmas. Se ha iniciado por otras iniciativas ciudadanas y esperemos pues que logremos recoger las firmas suficientes para iniciar el proceso como lo está haciendo Medellín, que creo que es un ejemplo. Digamos, nosotros no ha faltado esa unión y no ha faltado ese civismo que en algún momento lo tuvimos hoy, a pesar de que el alcalde tiene 70% de desfavorabilidad, no hemos logrado articularnos para recoger las firmas. Creo que ahí hay tal vez un mea culpa que tenemos. Adicionalmente, pues hemos tratado de hablar con los organismos de control. Yo presenté en la Comisión Séptima, de la cual formo parte, una solicitud de intervención especial por la Contraloría en Cali. Eso, con un compañero de la Comisión Séptima, eso se generó. La Contraloría llegó a hacer pues, su tarea, encontró digamos, una situación irregular por 17.400 millones de pesos y están en esas investigaciones. También la Procuraduría ha empezado a actuar, ya suspendió al exsecretario, creo que de Seguridad, el señor Rojas, pero lo que esperamos son decisiones de fondo frente al alcalde, que creo que lastimosamente pues no se han tomado y digamos que hay una jurisprudencia internacional de la Corte de Derechos Humanos, del CIDH, que no deja, después de Petro, digamos, que los que han sido elegidos popularmente puedan ser suspendidos o destituidos por los organismos de control. Sin embargo, nosotros pasamos un proyecto de ley que, pues nosotros se presentó el proyecto de ley de la Procuraduría donde le dan esos dientes, pero tienen que venir hechos sobrevivientes. Entonces, yo lo que espero es que lo que estén es argumentando y sustentando cualquier acción de la mejor manera para que no se vaya a victimizar el alcalde si se vienen decisiones de fondo sobre él. Y digamos que tomar una decisión ahora creo que sería políticamente incorrecto, porque vamos a victimizar al alcalde, que al victimizarse le va a seguir haciendo campaña a Petro y a los demás. Entonces, no sé si yo creería que ojalá las decisiones si se toman frente al alcalde no vayan a ser, sino hasta después de junio, que sea la segunda vuelta, porque al final, pues, tener incluso el alcalde ahí lo que nos va a permitir es mostrar cómo los gobiernos de izquierda radicales, lo que le hacen daño al país, lo que generan es caos, lo que generan anarquía. Y yo lo que creo es que le podemos mostrar al mundo y a Colombia que el ejemplo claro de lo que puede ser una Colombia gobernada por una izquierda radical es Cali. Entonces, y todos sus errores, todos sus actuar, pues los podemos evidenciar y pues, lastimosamente a los caleños nos va a tocar pagar los platos rotos, pero eso también nos pasa por haber elegido mal. Y bueno, esperemos, pues, y ahí estamos, pues la verdad hemos trabajado muy duro a eso y bueno, esperemos que el péndulo, o sea, lo que creo es que está en evidencia claramente su mal gobierno, que el péndulo gire en las próximas elecciones regionales y que Cali dé un giro nuevamente hacia el progreso y el desarrollo. Es muy loable lo que ustedes están haciendo y su actividad en cuanto a las personas con discapacidad. Sería muy interesante que puedan hacer algo allá, concientizar para que tengan una ley parecida a lo que hay acá, que se llama American Disability Act, que da realmente una inclusión, tiene las cuestiones de accesibilidad y demás para evitar que estas personas con discapacidad vayan a ser víctimas de abusos o de exclusiones. Sería muy interesante lo que ustedes están impulsando allá y me parece muy importante. En cuanto a lo del exterior, los colombianos en el exterior, yo creo que el Congreso tiene que hacerlo un poco más visible porque por muchos problemas de inmigración, homologación de títulos, hacer efectivas una serie de cláusulas de los TLC y la parte de comercio en las dos direcciones, porque realmente los colombianos en el exterior están un poco olvidados de lo que es en sí el Estado. Muy loable lo que están haciendo, pensando sobre el sistema penitenciario.
Sería muy interesante que sean cárceles autosostenibles y que se resocialice a las personas y no se convierta eso en universidad del delito. Y para todos estos reincidentes, pues las colonias penales sería una buena solución. Y preocupación, senador, mucha preocupación con la registraduría. Recuerde que Stalin decía, no importa cómo voten, sino quién cuenta los votos. Indra, como decía Mira, Indra, se han bloqueado desde diferentes aspectos las revocatorias de estas personas, de los alcaldes de las 3 ciudades principales del país. Y lo otro de la presencia de Smartmatic, esos contratos que han hecho con las cédulas de ciudadanía y de todo, son los mismos de Smartmatic, los mismos de Dominion, los mismos que están con muy mala fama en todas partes del mundo. Entonces, ojo, senador, como decía el doctor Uribe, ojo al 2022. Creo que no tengo nada más que decir, sino tomar nota. Completamente de acuerdo, pienso lo mismo. Tenemos las mismas preocupaciones, mi coronel. ¿Ustedes cómo ven? ¿Cómo ven cómo ven ese panorama político? Siga, senador, siga. Tocó arrancar con la difícil. Diríamos que yo lo veo complejo. Creo que pues el ambiente, la tensión en el país es clara, pero digamos que lo que siento es que digamos, el verdadero momento es el 13 de marzo. Colombia hoy tiene 3 vueltas. La primera vuelta es el 13 de marzo. Ahí Petro deja de ser digamos, una expectativa de lo que puede estar pasando en las encuestas. Y ese día vamos a ver cuánto es la realidad. Las encuestas lo ponen entre el 25 y el 30%. Esos son 20 millones de personas que votan en Colombia, digamos, más o menos. Esto puede ser digamos que entre 5 y 6 millones de votos, creo yo, que puede sacar esa consulta. Se viene la consulta de la esperanza, que pues, no sé, yo creo que puede estar en 2,5 millones, 3 millones de votos. La de la coalición por Colombia, que puede tener 4, 5 millones de votos, creo yo. Nosotros no vamos a la consulta. Por lo tanto, vamos a tener los votos que saquemos la lista del Senado, que esperemos empujar duro entre todos, pero nos van a medir con los votos de la lista del Senado. Y el señor Rodolfo pues tampoco va a ir. Entonces, digamos, y él sí no tiene cómo contarse. Entonces, no sabemos qué va a pasar con lo de él. Yo creo que ese día, incluso escuchando a Oscar Iván, que estuvo en Cali esta semana, planteaba que el momento de la verdad es ese. Ahí es donde vamos a saber exactamente qué es lo que pasa y ese será el momento de tomar las decisiones. Yo tengo una, digamos, preocupación como partido y es que, digamos, si a nosotros nos van a comparar los 2 millones de votos, creo yo, que vamos a sacar en la lista del Senado, ojalá sean los 2 millones de votos, ojalá sean los 2.600.000 que acabamos la vez pasada, pero no lo veo. No veo los 2.600.000 votos. Yo creo que en el escenario optimista vamos a sacar 2 millones de votos. Y eso, pues nos van a comparar contra lo que saque la lista de la coalición por Colombia. Entonces, lo que me preocupa a mí es que lo que va a suceder es que puede pasar que la gente diga cuál es el caballo ganador, pues el que sacó más votos. Si la coalición por Colombia saca 4 o 5 y nosotros 2, pues las matemáticas ahí son complicadas o son claras. Entonces, pues eso es lo que hay que esperar. Yo creo que, digamos, el esfuerzo que está haciendo el partido ahora, porque nosotros no vamos a la consulta de sacar la mayor votación posible a la lista del Senado de la República. Eso es lo que es la intención del partido. Se está promoviendo muy fuerte la votación al logo y bueno, cada uno de nosotros está haciendo su mejor trabajo con sus posibilidades dentro de sus regiones y tratando de ampliar un poco también eso. Pero digamos, yo veo eso así. Yo no veo, como lo plantea en la encuesta que salió en semana, que Petro gana en todos los escenarios. Digamos, lo que yo siento es que el paro evidenció unas cosas y que ha puesto a Petro, digamos, que en un techo. ¿Por qué? Porque es que los que más sufrieron con el paro fueron los más pobres, los más vulnerables, porque se subieron el costo de los alimentos.
porque estaban escasos, porque no tenían acceso a la salud, porque se murió la gente que no tuvo. Y lo que más sufrieron fue, y se reventaron los pequeños, medianos empresarios, los independientes y los informales. Esos fueron los que más se quebraron en esos momentos de dificultad. Entonces la gente, eso los afectó el bolsillo, y yo creo que mostró la realidad. Adicionalmente, FECODE se volvió partido político porque ahora está lanzando a su presidente por el verde al Senado. Los señores de primera línea se volvieron partido político para apoyar a Petro. El señor que dijo aquí, el indígena que dijo aquí que iba a venir al Valle a acabarnos con la Navidad, se lanzó en el Cauca a la lista del Senado. Entonces se demuestra que los que están apoyando ese paro era una iniciativa política para el caos, destruir las instituciones y socavar el Estado. Entonces, y ahora se vuelven partido político. Entonces la gente no es boba. Y yo creo que eso está en evidencia, que creo que Petro tiene un techo. Sin embargo, uno no se puede descuidar y creo que nos toca trabajar muy duro. La preocupación de muchos es que están atomizados en candidatos. Yo creo que el 13 de marzo pues la consulta, las diferentes consultas dejan de atomizar y vamos a tener, por lo menos en la teoría, un candidato de la izquierda radical, uno de la centro izquierda, uno de la centro derecha, Rodolfo, y el candidato de nuestro partido. En una, sí. Antes de que usted pase a Camila a responder, ¿usted cree que la estrategia publicitaria o de campaña, porque es una estrategia de campaña, los videos de TikTok producen votos? Hermano, lo que pasa es que me pones, me toreas la lengua muy bravo. Entonces... pero es una pregunta. Es que yo estoy apoyando a alguien fuera del partido. Porque... Yo la verdad creo que, digamos, yo tengo una posición personal frente al TikTok. No voy a juzgar al candidato de mi partido, que además creo que es un gran señor, un tipo serio, tal vez el único que tiene connotación de estadista, que ha sido ministro, o sea, que tiene todos los pergaminos para el presidente de la República. A mí no me gusta el TikTok jocoso, porque yo creo que lo que nosotros hacemos es lo suficientemente serio y para volverlo, digamos que jocoso. Entonces, digamos, yo no soy amigo de TikTok, a mi equipo le he dicho, me han dicho 1000 veces que haga cual, pero digamos, o sea, no, incluso me hicieron abrir una cuenta que creo que las tenemos ahí medio, sé que por ahí se mueve, sé que hay un montón de jóvenes que les gusta, pero no sé, digamos, la única cosa que tengo jocosa es burlándome el alcalde de Cali, pero de resto que es más irónico que jocoso. Pero no sé, digamos, a mí no me gusta, pero ellos seguramente tendrán sus estrategas que le están diciendo que sí, no sé, honestamente no sé y no me gustaría juzgar, más bien prefiero ser prudente, pero mi posición personal es que a mí no me gusta pues, el uso del TikTok en ese sentido. Yo estoy de acuerdo con usted, a mí tampoco me gusta. David, yo estoy de acuerdo con la lectura del senador Velasco. Quizá la diferencia es que soy un poquito más optimista en relación con Centro Democrático. Yo quiero recordar que para la época del plebiscito... No sabes cuánto me refresca eso me refresca, tal vez uno... para la época del plebiscito era otro momento, éramos oposición, era otra cosa, pero estábamos determinados a una lucha, aun cuando muchos considerábamos que el no iba a perder, y terminamos obteniendo un resultado que ni nosotros mismos esperábamos. Yo creo que si esa determinación, independientemente a no preocuparnos, a no hacer cálculos con relación al resultado, si esa determinación es la que aplicamos ahora convencidos de que el trabajo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para de verdad lograr una buena representación en el Senado, quizá terminemos todos sorprendidos con el resultado. Muchos hacen cálculos en cuanto a que entonces el presidente Uribe, que ha recibido todos los golpes inmerecidos por demás, sacó 870,000 votos. En mi opinión, aquel que entonces votó por Uribe en esta elección volverá a votar en Centro Democrático. Entonces, a veces se lo restan o le restan un porcentaje, yo no lo veo así. Yo soy más optimista, además, porque sé que los senadores que se eligieron y que hoy están aspirando redoblaron, si no triplicaron sus esfuerzos. Y ahí
se va a ver un resultado. Pero además, aquella lista tenía un grupo de senadores no elegidos, perdón, de candidatos no electos, es decir, los que se ahogaron, que si mal no estoy sumaban unos 400,000 votos. El ejercicio esta vez, cuidado, y en esa zona, en ese espacio, se va a duplicar. Yo soy mucho más optimista con respecto a los resultados de Centro Democrático y creo que en el peor de los casos, siendo tan optimista como lo soy, sí vamos a sacar una cifra similar. Me preocupa de todo el análisis, presidente Uribe no encabezando lista, símbolo del partido, candidatos con opción de entrar, candidatos que no van a entrar. Me preocupa el símbolo del partido, porque tenemos un desgaste natural, porque estamos gobernando, porque el ejercicio de gobierno tiene inherente a ello un desgaste, aparte de errores que naturalmente ha cometido el gobierno, etcétera. Entonces, ahí, ese es el pedazo de los 500 y pico mil de votos que sacó el símbolo la vez pasada, que hoy podría preocuparme, pero creo que hay una serie de elementos que me hacen pensar que nos irá muy bien. Yo estoy optimista. Y obviamente el discurso hay que enfatizarlo, hay que enfatizar, por ejemplo, en lo que decía el senador Velasco en relación con el paro, porque a muchos hoy se les ha olvidado el paro. Y eso tenemos que hacer el trabajo constante de estarlo recordando, porque mucho daño le hicieron al país estos vergajos, perdónenme la palabra, con ese paro. En cuanto al TikTok, yo creo que hay gente a la que le luce y hay gente a la que no le luce. Hay gente a la que le hace gracia y hay gente a la que no le hace gracia. Yo prefiero ver a Oscar Iván Zuluaga en otro plan. Prefiero ver en el plan que es más, en el que él es más auténtico y más sagaz. Como bien lo dijo el senador Velasco, Oscar Iván es un estadista, es un hombre supremamente inteligente, muy serio. Él debe, digamos, enfatizar en eso. Él debe mostrar eso que es, más que, digamos, las bromas en TikTok, que bueno, quien conoce a Oscar Iván y de pronto se ha sentado con él a hablar, digamos, en un ambiente informal, sabe que el mamagallo, todo eso, ¿no? Pero lo que él, su fortaleza en este ámbito y en esta cosa que es realmente seria, es otra frente a los demás candidatos. El TikTok le ha servido a Rodolfo Hernández. Quizá porque él tiene gracia, porque a él le luce esa plataforma, pero Oscar Iván, yo preferiría usar el TikTok, pero desde otra perspectiva, más seriamente. El TikTok se puede usar seriamente. O sea, sí, lo que estábamos hablando acá no le luce el TikTok. ¿Estamos de acuerdo? O sea, realmente está. Ahí está. No le pega, es la palabra. Bueno, Miller, pues. Otra cosa que quería decir es que independientemente de cuál sea el resultado de Centro Democrático, Equipo por Colombia se va a llevar el mérito de una votación que es de Centro Democrático. Porque buena parte del Centro Democrático va a pedir la consulta, el tarjetón de la consulta de Equipo por Colombia. Y yo eso lo lamento. Lo lamento no porque no quiero que a ellos les vaya bien. Lo lamento porque eso será un poco en desmedro del Centro Democrático. No se le reconocerá a Centro Democrático que logró robustecer esa votación, digámonos la verdad. Se va a inflar, yo estoy de acuerdo con vos. Se va a inflar y eso no nos lo van a reconocer a nosotros. Exactamente. Sí, exactamente. No podría ser tan optimista en ese análisis. O sea, yo difiero un poco. Y eso es así, que no conozco tampoco el dato, pero si eso es así, digamos que obedece a un momento, ¿no? A una coyuntura muy particular en donde mucha gente quedó inconforme con lo que pasó con María Fernanda Cabal. Entonces, la reacción inmediata de muchos militantes fue renunciar del partido. Pero eso no significa que en esencia la gente no vaya a ir a votar. Es decir, el número de militantes, no quiero restarle importancia a eso, pero el número de militantes muchas veces contrasta totalmente con el número de electores, que a efectos del 13 de marzo es lo que nos interesa. Sí, yo complementaría ahí, David, es que, digamos que mi sensación en ese sentido es que
incluso el desgaste con el gobierno. Yo creo que hay muchos de la militancia que puede estar molesta con el gobierno, pero no está molesta con el presidente Uribe. Entonces, digamos que eso es otra cosa. Digamos que ahora Miller me logró llenar de esperanza el corazón, eso mismo. Además, el presidente saliendo todos los días a la calle a volantear es una cosa loca. O sea, ese man se echó esto al hombro otra vez con o sea, como él siempre tiene una nariz diferente política para leer el país y asumiendo unos riesgos muy grandes y en todo sentido, pues, ese hombre está volanteando todo el país y bueno, nos tiene volanteando a todos, pero digamos que él está echándose la campaña al hombro y creo que eso de verdad nos va a generar yo creo que nos puede ayudar de manera muy importante porque pues, verlo a él en la calle yo creo que motiva a muchas personas que lo quieren y lo aprecian y que además es un ejemplo ver a ese señor volantear. Yo creo que eso de trabajar, de verdad sí lo aplican. Entonces, yo digamos que creo en eso y creo que, y no sé si y yo creo que sí, tal vez lo que dice Miller es cierto, lo de María Fernanda Cabal, pero digamos que al final ella va como va en la lista, va de 100, esa gente que alguno de ellos votará por ella también nos va a ayudar a empujar, no se va a quedar tampoco sin votar por el Centro Democrático por las circunstancias. Yo creo que esa gente va a salir a votar, muchos por ella, seguramente algunos tendrán otros candidatos de su parte, pero en general esos que se fueron porque no quedó ella, yo creo que ella va a recoger mucha de esa votación y eso no se va a quedar en el aire. Entonces, no, yo creo que pues, después de escuchar a Miller, pues uno sí piensa que de pronto puede ser más. Digamos, no sé cuál será el número. Digamos, el reto sería poder tener los mismos 2.600.000 votos que sacamos la vez pasada, que sería una cosa muy importante. Serían otra vez tener 19 senadores. Incluso hay una cosa que no estamos teniendo en cuenta. Yo no estoy tan seguro que la votación vaya a ser masiva. Digamos que lo que creo que puede mover la elección es que las consultas llevan a la gente a la urna y en boca de urna vota por su congresista o a Cámara o a Senado. Sin embargo, yo tengo temor por la abstención. Eso digamos que puede favorecerle a Petro y nos puede favorecer a nosotros porque nuestra gente es disciplinada. Entonces, si hay una mayor abstención, los que de pronto se quedan en la casa son los de las estructuras políticas y no la logran aceptar o mover a sus puestos y su plata, la cosa se complica. Digamos, la preocupación más grande, y no es por ser, digamos, negativo, la preocupación grande que yo tengo frente a la elección al Congreso es más que presidente, es Congreso de la República. Yo creo que lastimosamente Petro y su gente nos van a avanzar, porque ellos van a sacar una votación grande. Digamos, lo que yo vengo sosteniendo es que hay que ponerle mucho cuidado a la elección del Congreso de la República, porque el modelo económico no lo cambia necesariamente cambiando el presidente, sino cambiando las mayorías del Congreso de la República. Absolutamente. Y lo que necesitamos con el tiempo es, o sea, montarle el discurso antisistema. Es muy fácil hacerlo al Congreso. Dicen que ganamos mucha plata, que no trabajamos, que somos corruptos, y es fácil montar el discurso antisistema, que tenemos vacaciones, ¿no? Todo lo que ustedes quieran. Y pues digamos el Congreso tiene mala fama, entonces montar el discurso antisistema es fácil. Esos manes van a llevar entre el 25 y el 30% del potencial electoral que tienen, según las encuestas, a boca de uno a votar por Petro, y después lo van a tratar de llevar en la lista cerrada a la Colombia Humana. Entonces ya los tienen ahí, a boca de jarro. Entonces, ¿cuántos senadores van a sacar? Mi mayor preocupación es cuántos senadores van a sacar ellos y lo que pueda pasar con la lista a las cámaras, que creo que van a avanzar, y las 16 curules, lastimosamente, creo que esas 16 curules de las víctimas, pues la van a coger ellos, porque allá no entra nadie diferente a las bandas criminales y a las organizaciones. Entonces, hoy tenemos mayorías de 70-30 en el Congreso de la República. Mi preocupación es que eso pase a ser 60-40. Digamos que eso es una de las preocupaciones, y digamos a todo lado donde voy, a los empresarios, especialmente, que es donde yo tengo mayor fortaleza, les estoy diciendo, bueno, muchachos, la mayor estructura política que tiene este país la tienen ustedes en las organizaciones, pero la gente vota con la izquierda y no votan con ustedes. Entonces, necesitamos hablarle a nuestra gente, a nuestros colaboradores, en mostrarles cuál es el rol de la empresa en la sociedad y cómo se podría poner en riesgo todo si esto no cambia. Pero digamos, esa es mi preocupación hoy. Mi preocupación es, porque además no tenemos mucho que hacer, porque por más que Miller y yo nos echemos y nos fallamos nuestros discursos, vayamos a la calle, hay una gente que no logramos convencer. Porque esa gente ya está allá y no hay forma de cambiarla si hagamos lo que hagamos.
pero sí tenemos que empezar a entender desde otras formas cómo vamos avanzando, porque creo que esta vez vamos a retroceder un poco en las mayorías del Congreso y eso a mí me preocupa. Miren, digamos, lo que pasa en Perú, digamos en Chile es más preocupante porque eso, la constituyente avanza, el Congreso quedó con mayorías muy equilibradas y en Perú digamos que lo que ha logrado que este señor Castillo no avance más es el que el Congreso no lo ha dejado. Pero digamos, ojalá digamos que lo que dice Miller sea cierto, que nosotros logremos pues avanzar en nuestra votación al Congreso y que esto no lo digo aquí, pero es que las estructuras políticas tradicionales también hagan su trabajo, porque al final si ellos hacen su trabajo, no vamos a tener el avance tan fuerte de la izquierda radical, porque ellos van a salir con sus equipos de trabajo, pues a jugarse la vida en las elecciones al Senado y Cámara, y esa estructura le quitarán votos a Petro, creo yo. Lo que dijo el senador Gabriel es cierto, o sea, se me adelantó. Yo estoy de acuerdo, es más, estoy convencido de que el golpe más fuerte que va a tener el partido es en las elecciones de Congreso, porque ahí es donde más le hace daño, porque precisamente el senador Gabriel lo dijo, o sea, la gente está brava con el partido, entonces eso hace que se repliquen los votos entre los otros partidos, el de la preferencia a la persona, pero la gente no está brava con el presidente Uribe. O sea, es que son dos cosas diferentísimas. Por eso yo digo, es que ahí el golpe fuerte va a ser en las elecciones de Congreso y Cámara. Va a ser de Senado y Cámara. David, pero sucede, por ejemplo, algo, no sé si, me imagino que has oído hablar de Argiro. Sí. Argiro quedó muy bravo con el tema de María Fernanda Cabal porque él la estaba apoyando a ella y renunció de Centro Democrático. Yo tuve una larga conversación con Argiro. Y Argiro no va a dejar nunca de ser uribista, él muere uribista. Pero va a terminar votando en el Congreso por Centro Democrático. O sea, la gente se sorprende porque él dijo, no voy a votar por Cabal, no va a votar por Cabal, pero decidió acompañarme a mí. O sea, que a la larga termina un señor molesto con el partido, que ya no es militante del partido, pero que sí está votando en Centro Democrático. Y eso se replica. ¿Por qué? Porque ese momento, esa coyuntura, esa rabia que tuvieron al momento de lo que pasó con María Fernanda Cabal, ya va pasando, la gente se va calmando. Entonces esa rabia con el partido ya se ha como atenuado. Entonces seguramente volveremos más adelante, ojalá el resultado sea el que yo espero. Cuando me preguntan en la calle se sorprenden muchísimo, porque esta pregunta me la hacen en la calle y me dicen, ¿cuántos senadores crees tú que le queden a Centro Democrático? Y yo me río, yo digo 22. Se va a subir 3. Claro. Eso es lo que hay que mostrarles. Optimismo, seguridad absoluta. Nosotros tenemos un apoyo silencioso, además. Hay mucho elector silencioso en Centro Democrático que va a volver a votar en Centro Democrático. Y todo aquel que votó por Uribe, en mi opinión, volverá a votar en Centro Democrático, porque ese es el uribista más convencido. Y sumado a lo que está diciendo el senador Velasco, que eso no es una cosa de poca monta. Esa volanteada de Uribe va a generar un efecto que hoy es incuantificable, pero que en mi opinión nos va a fortalecer muchísimo. Bueno, no, yo estoy muy agradecido por la conversación que tuvimos acá con el senador Gabriel y con Miller. Voy a buscarlo porque ya nos tenemos en Twitter, ahora lo voy a buscar en Instagram y sus otras redes sociales. Yo lo he leído y me gusta mucho su optimismo. La verdad, me parece un tipo sensato, pero muy optimista. Gracias. Yo tengo que decir algo sobre eso de las votaciones para el Centro Democrático. Pues yo pienso que mucha gente no es militante del Centro Democrático, pero como somos 100% uribista, vamos a votar por el Centro Democrático. Además, hay mucha gente que no se expresa sobre lo que va a hacer con relación a la votación. Pero también es cierto que ellos tienen el terror de un Petro horrible y borracho
que causaría muchos problemas a Colombia y a todos. Pues yo pienso que nosotros vamos a ganar tranquilamente. Hay que trabajar, sí señor, hay que seguir trabajando y trabajar muchísimo, pero de que ganamos, ganamos. Buenas noches. Bueno, yo tengo una pregunta y un comentario. Yo no tengo claro el tema de votar ahora el 13, pedir la tarjeta para la preconsulta, porque pues en mi pensar yo digo, sería bueno que nosotros pudiéramos escoger a quién no o con quién vamos a hacer la coalición. Si en este momento a mí no me toca escoger o votar por Oscar Iván, por lo menos que todos pudiéramos votar, por ejemplo, por el que nosotros queremos, que sea el que haga coalición, que sabemos que nos va a tocar hacer en coalición con Enrique Gómez, con Oscar Iván Zuluaga y con el que quede de la coalición de la experiencia. Entonces, sin conocer mucho el trasfondo, yo sé que el partido dice que no pidamos para votar, pero sí me gustaría tener claro por qué no podemos hacer esa estrategia y nosotros decidir con quién queremos hacer coalición. Esa es una. Lo otro, yo pienso que al partido como tal le faltó estrategia. Cuando yo escuchaba los trinos ayer de María Fernanda Cabal, yo pienso que eso daña el trabajo que está haciendo Uribe en la calle, porque sabemos que el partido está resquebrajado. O sea, los que no están de acuerdo con Zuluaga, los que sí, los que están inconformes con el presidente, pero es que esa es la realidad del partido y tenemos que ser capaces de sacar esto adelante, con todo, con las cualidades y las no cualidades de Duque y con el que nos tocó bailar, independientemente si nos tocó bailar con la más fea o la menos fea. Pero yo lo que veo es que como partido no hay una estrategia y todavía vemos una María Fernanda Cabal que viene acá a Barranquilla, se camina todo el malecón, agarradas de la mano, y ayer sale con 2 con 3 tiros, así esté diciendo la verdad de Duque. Yo no lo voy a defender. Pero yo digo, ¿en qué le aporta eso al objetivo del partido? Si lo que nos estamos jugando es la democracia. Porque mi pensamiento es que independientemente que tengan la razón, no es el momento para salir con eso en redes sociales. Entonces, queremos un objetivo, pero cada quien quiere jalar por su lado. Ahora, el enemigo es Petro, no es Iván Duque. Ya es lo que hizo, lo hizo, lo que no lo hizo, no lo hizo y ya no hay nada que llorar sobre la leche derramada. Entonces, de verdad, a mí me molesta. Y yo soy de esas que, si antes me molesté porque quedó Duque y no quedó a ella, ayer, como muchas personas en Twitter decíamos, ¿sabes qué? Razón, cuando no lo ungió. Eso es lo que está logrando. Y esos votos que ya ella tenía ganado, muchos de ellos estaban diciendo ayer, hey, ¿sabes qué? Razón tuvo Uribe, porque es que ella puede ser muy buena. Pero yo veo que Paloma grita, pero no pierde la decencia y no anda con fuego amigo. Entonces, me van a disculpar, pero yo sí pienso que este es el momento, senador, para que ustedes internamente se reúnan y que cada quien se guarde sus egos. Yo sé que usted ha sido de los más golpeados, porque es cierto, yo vi que cuando el tema de las marchas a usted le tocó duro y casi que solo en Cali. Nosotros aquí en los conversatorios estábamos conscientes y veíamos y sabemos que no tuvo mucho apoyo. O sea, usted pudiera ser de los abanderados en salir a criticar el gobierno, pero eso no nos aportaría. Entonces, sí quiero que por favor, y me preocupa que ayer ya a Claudia López hizo las paces con Petro. Entonces, mientras la izquierda se está uniendo, y todos sabemos que por no haberse unido ella con Petro fue que no ganaron la vez pasada. Entonces, ya están unidos. Entonces la pregunta es, ¿vamos a seguir nosotros peleándole a Duque o nos vamos a poner de acuerdo para ver a quién es que nos vamos a enfrentar y cómo es que nos vamos a organizar? Entonces, sí quiero que por favor me aclaren, porque yo soy de las que pienso pedir la consulta y votar por Char. Entonces, quiero que me digan por qué no debo hacerlo, porque por lo menos yo vivo en Barranquilla y Barranquilla está bonita, independiente que man sea cachón o no sea cachón. Mire. Yo creo que lo primero hay que arrancar porque yo creo que hay que buscar la unidad. Nosotros, para poder ganar la presidencia, tenemos que, o sea, para que la centro derecha pueda ganar la presidencia, tiene que estar unida. Si no está unida la centro derecha, no vamos a ganar la presidencia. Digamos que Oscar Iván estuvo ayer en Cali, en un almuerzo, y ahí me pareció que tuvo una posición muy sensata de establecer
que lo que hay que esperar es el resultado del 13 de marzo para revisar cuál es la posición a tomar y a seguir, y que eso nos va a mostrar una realidad para ver cómo se puede organizar mejor la cosa. ¿Eso para dónde va? Pues no sé, digamos, yo obviamente entiendo que él pues cree que va a poderle dar eso para poder llegar hasta primera vuelta y poder ser que la coalición se haga digamos, alrededor de él. Me imagino que los de la coalición por Colombia pues creen que va a ser alrededor de ellos. Digamos que eso es lo que hay que tratar de conciliar, pero yo creo que los intereses de la patria están por encima de los intereses personales que tengamos o incluso de partidos. Yo creo que al final tenemos que buscar una gran alianza que nos lleve a un puerto donde quitemos de lado la amenaza de la izquierda radical. ¿Cuál será el mecanismo? Hoy te soy honesto, no lo tengo claro, pero creo que los resultados del 13 de marzo van a ayudar a generar esa decisión. Pedir o no pedir, la pregunta difícil, digámoslo así, el tarjetón. Digamos, voy a contestar la luz y la sombra. Si pedís el tarjetón y si sos del Centro Democrático y votás del tarjetón de la consulta, me imagino que sería la de Coalición por Colombia, pues vas a inflar la Coalición por Colombia, ¿sí? O sea, vas a sacar más votos que si, digamos, nosotros estuviéramos en la consulta. Si nosotros tuviéramos una consulta, digamos, así con Enrique Gómez, pues, digamos, los del Centro Democrático votaríamos esa consulta. Entonces, esa consulta va a salir con, digamos, si que ellos tengan 4 millones de votos, pongámoslo así, y que la mitad de la militancia decida coger el tarjetón y votar, pasa de tener 4 a tener 5. ¿Eso qué genera? Que pongamos el escenario más optimista, que saquemos 2.600.000 votos o 2.700.000 votos al Senado. Nos van a medir con eso, entonces van a decir la coalición por Colombia tiene 5 millones de votos y el Centro Democrático tiene solo 2.800.000, o sea que casi que tratarían de forzar una alianza hacia ellos porque ellos tienen más votos. Entonces, eso es lo que está, digamos, ¿cuál es la luz? Pues que el 13 de marzo se va a tomar una decisión. El problema es que si nosotros votamos la consulta, inflamos la coalición por Colombia. Si no la votamos, pues tiene digamos, la preocupación que no mandamos un mensaje que está fortalecido, digamos, la centro derecha. Entonces, es bien complejo. Digamos que el partido tomó una decisión, de no estar en la consulta. Yo firmé una carta en el día de ayer como congresista donde todo el respaldo a Oscar Iván Zuluaga, a su proceso, lo que está haciendo y, digamos, la disciplina de partido. Yo no votaré la consulta, pero digamos, incluso cuando le preguntaban ayer eso mismo a Oscar Iván Zuluaga, él decía cada uno lo tiene en su corazón. Pero a mí lo que me preocupa es que inflemos la consulta y digamos si eso nos reste a nosotros ser determinantes en lo que se viene. Y yo creo que el Centro Democrático, en el peor de los casos, es determinante para poner el próximo presidente. Nosotros podemos tener 2.600.000, 3 millones de votos, no sé, los 2 millones de votos en el caso negativo que planteé yo. 2 millones de votos hace la diferencia entre pasar a segunda vuelta o no. Entonces, pues a nosotros sí nos necesitan. Pero pues el tema es muy complejo, digamos, yo no tengo ni la información hoy para poder, digamos, decir cuál es lo que va a pasar. Lo que le escuché yo ayer a Oscar Iván, digamos, y lo digo porque lo dijo públicamente, entonces fue que lo que habría que esperar es que hoy todas las cosas son muy inciertas de lo que va a pasar, no se sabe qué va a pasar. Él nos decía, ¿qué tal que el 11 de marzo se inscriba Vargas Lleras? Porque hay quienes están diciendo que Vargas Lleras se puede salir y que puede inscribirse el 11 de marzo. Y eso le mete un ruido adicional a la cosa. O lo otro que nos decía, ¿qué tal que Claudia López y el liberalismo se le sumen a Petro? Eso cambia todo el panorama político. Entonces, lo que nos decía es que hay muchas variables que hoy todavía generan incertidumbres para poder decir que la cosa es blanca o negra hoy, que tiene muchos matices y que todo eso se va a despejar de aquí al 13 de marzo. Y al final está en el corazón de cada uno. Yo digamos que creo que es difícil mandar un mensaje, el partido manda un mensaje, yo soy disciplinado y haré lo que el partido diga, pero digamos decirles a ustedes cómo hacerlo, pues es bien fregado, pues. Sandra, el senador Velasco lo dijo todo, yo estoy de acuerdo con él. Se presentan esos, digamos,
esas dos opciones, una con luces, otra con sombras. Yo creo que personalmente, como militante disciplinado también del partido, no tomaré la consulta, pero entiendo que hay ciudadanos que libremente pueden hacerlo y yo no tendría por qué oponerme a ello. Esa situación de que termina el Centro Democrático, buena parte del Centro Democrático inflando a Equipo por Colombia, es una realidad que creo que va a resultar inevitable, pero estoy de acuerdo. En política un día, sobre todo en medio de un contexto proselitista, un día es como un siglo, ¿no? Cualquier cosa puede pasar de aquí al 13 de marzo. Pero sí creo que el Centro Democrático ha sido objeto de, digamos, de una especie de discriminación injusta por parte de buena parte de los señores de Equipo por Colombia. Primero arranca, creo que la doctora Dilian Francisca Toro, el doctor Enrique Peñalosa, inicialmente o antes creo que lo había hecho el doctor Echeverry cuando hacía parte de ese grupo. Y luego, sorpresivamente, Alex Char, cosa que lamenté profundamente porque lo tengo en muy buena estima, termina diciendo que prefería el no ingreso de Oscar Iván Zuluaga, ligándolo a un tema de polarización. En fin, hemos sido despreciados por parte de una parte de ese Equipo por Colombia, pero como bien lo dice el senador Velasco, hay, digamos, temas que son superiores, ¿verdad? Y son los intereses superiores de la patria. Aquí hay cosas grandes en juego. Aquí está en juego la democracia. Y hay que pensar es con mentalidad abierta a la grandeza, defendiendo lo que nosotros siempre hemos defendido. Y estoy de acuerdo. Creo que a la larga, pase lo que pase, tenemos que terminar unidos defendiendo a Colombia de la posibilidad de que caiga en las garras de esa izquierda extrema que nos acabaría como país. Despertó un morbo, no sé cómo llamarle, en torno a Alex Char, que lo puso a sonar de una manera, digamos, cuantitativamente hablando, que antes no estaba sonando, y que esto, en lugar de perjudicarle, quizá cuantitativamente le convenga, no sé. Lo que sí tengo claro es que buena parte del Centro Democrático lamentó el rechazo de Alex a la posibilidad que entrara Centro Democrático, y eso quizá termine generando como consecuencia que muchos militantes del Centro Democrático que pidan el tarjetón lo pidan para votar por Fico y no por Alex Char, precisamente por esa razón. Creo que eso podría suceder, pero hoy me decía alguien en una reunión refiriéndose a Alex Char, una persona hace el comentario diciendo que eso lo iba a perjudicar y la otra persona le responde, yo creo que eso, en vez de perjudicarlo, le conviene, porque mucha gente que antes no sabía de su existencia hoy sabe, e incluso termina como buen cachón solidarizándose con él. Cualquier vaina puede pasar, pero claro, yo veo fuerte en esa coalición a Fico Gutiérrez. O sea, pero y lo veo fuerte, entre otras cosas, porque buena parte del Centro Democrático lo está apoyando. Sí. Ya regresó. ¿A dónde me quedé corto? Perdón. Que además el partido había dicho que eso se iba a escoger por encuesta. Se iba a escoger por encuesta, por lo tanto yo no podía saltarme al constituyente primario, que era las bases del partido. Entonces yo, ¿para qué iba a firmar eso? Entonces, digamos, yo me abstuve porque me parecía que no era correcto y elegante con mis compañeras, pero y mucho menos pues con mi elector. Yo no me voy a poner a pelear con mi elector. Pero este que salió sí lo firmé porque digamos que el tema más que de la militancia, me parece que nosotros tenemos que mandar un mensaje a las credenciales, más que a la militancia, que las credenciales estemos organizadas. Yo creo que la preocupación, y por eso sale la carta, más que a la militancia, era para que las credenciales no se fueran dispersas a otros candidatos de otros partidos, que creo que era el objetivo de fondo, porque había mucha credencial, o sea, credencial puede ser concejal, diputados, alcaldes, ediles o congresistas, que estaban como muy dispersos y creo que ahí, pues, digamos la instrucción es cerrar filas. Yo creo que la militancia, como decía Miller, pues mandar en el corazón de cada uno, eso pues no es atribución nuestra, cada uno tomará su mejor decisión y digamos, pero por eso firmé yo, más que por otra cosa. Pero sí tenés razón, o sea, si no nos unimos y no estamos organizaditos, tenemos que llegar unidos a segunda vuelta por el bien de la patria.
Entonces, esas son mis preguntas. ¿Qué hacer con la ley 1448 y qué hacer con la corrupción y el abuso que hay en los altos mandos del ejército? Yo esa ley 1448 del 2011, que es la de víctimas y institución de tierras, yo tengo muchas observaciones en contra de cómo fue concebida. Todos sabemos que tiene dos componentes, uno relacionado directamente con las víctimas y otro relacionado con el tema de la restitución de tierras. En ambos componentes se determinó como una fecha clave, terminó siendo además avalado por la Corte Constitucional, una fecha como el inicio del conflicto. No me acuerdo, y me llama la atención, y eso se hizo que casi que por razones presupuestales. Pero ahí, desde el momento en el que se concibió la ley, se empezaron a vulnerar derechos fundamentales con el aval, con la anuencia de la Corte Constitucional. Yo no me acuerdo si la fecha fue el 1 de enero de 1985, la que esa ley establece como el inicio del conflicto a efectos de lo que se considera o de lo que posteriormente se consideró reparación material. Es decir, quien haya sido víctima de lo que esa norma reconoce como conflicto, antes de esa fecha, bien puede ser considerada víctima, pero no a efectos de la reparación material. Cuando yo me doy cuenta de eso al estudiar la norma, que pongo el grito en el cielo y que esperaba que la Corte Constitucional se pronunciara en contra de ello, y me llevo la sorpresa de que termina avalando esa locura, que es de la autoría de Juan Fernando Cristo, porque fue el primero que la respaldó y todavía es la hora y se jacta de esa autoría como si fuera la panacea de norma, que no lo es. Entonces yo digo, ¿esto qué es? O sea, estamos hablando de una ley de víctimas que arranca revictimizando a las víctimas. Entonces, de ahí para adelante, todo el desarrollo de esa norma, toda la implementación o la aplicación de esa norma, en mi opinión, iba a resultar chueca, torcida, como en efecto ha resultado. Y ni hablar de todas las dinámicas que han surgido en torno al tema de restitución de tierras que el Estado, y hay que decirlo, con todas las letras, no ha estado en grado de organizar como debe ser. Y el Congreso debe ocuparse de eso, pero ocuparse de cara al país, trayendo debates, trayendo a víctimas, trayendo a situaciones de personas que han vivido, por ejemplo, que han padecido la desidia, la displicencia del Estado a la hora de organizarles su tema al interior del Congreso, en un debate abierto de cara al país. ¿Para qué? Para hacer las modificaciones y los ajustes y tomar las decisiones a que haya lugar. El tema de haber prorrogado, digamos, a 10 años, no lo prorrogó, según lo entiendo, y me corregirá el senador si me equivoco. Esa prórroga no fue con relación a la aceptación o no de la condición de víctima, sino un tema más relacionado al espacio que se necesita en el tiempo para poder reparar integralmente, porque no han alcanzado a reparar precisamente por la desidia, por la falta de eficiencia, por la falta de eficacia en ámbito administrativo. O sea que yo creería que esa decisión fue una decisión de vida para poder terminar reparando a las víctimas que hasta el momento no se han alcanzado a reparar. Eso, como la primera respuesta, es lo que tendría yo por decir. Y bueno, el tema de corrupción, no solamente en el ejército, sino en todas las instituciones del Estado. Yo soy de los que cree que en Colombia todo este sistema anticorrupción que incorpora contralorías, procuradurías y todos sus delegados, y todas las provinciales y todas las regionales, comités de ética, organismos pro transparencia, oficinas de control interno, en fin, hay todo un aparato que hace parte del sistema anticorrupción que se lleva buena parte de nuestro presupuesto y que, digámonos la verdad, no ha dado resultados. No sirvió para nada. Porque si hubiera servido para algo, en Colombia no se perdieran más de 50 billones de pesos por concepto de anticorrupción.
Y no sirve para nada tampoco a la hora de recuperar los recursos que se pierden por concepto de corrupción, porque siempre se ha recuperado, tengo entendido, mucho menos del 10% de aquello que se pierde. ¿Qué significa? Que el sistema anticorrupción en Colombia hay que repensarlo. Y eso debe ser una decisión de toda la nación. Eso debe ser una decisión que esté dentro del marco de lo que Álvaro Gómez llamaba acuerdo sobre lo fundamental. Porque si no tomamos esa decisión, no vamos a corregir ese grave problema en todas, absolutamente todas nuestras instituciones. Todos sabemos que buena parte del funcionamiento de una entidad como la Procuraduría, que buena parte del funcionamiento de las Contralorías territoriales terminan convirtiéndose en máquinas de extorsión a los gobernantes de turno, o sea, terminan engrosando la corrupción en lugar de servir como efectivamente fueron creadas como parte, digamos, del sistema anticorrupción. La corrupción en Colombia es endémica y es un cáncer que hizo hace muchos años metástasis y tenemos que tomar una decisión seria. En el país, todas las instituciones, todos los actores sociales para acabar con eso. De acuerdo. Yo, digamos que más que complementar, digamos, en la primera parte de la pregunta, yo creo que Miller lo define muy bien. La prórroga se hace para poder tener, digamos, un pago material de las que estaban pendientes para poderle pagar. Digamos que creo que ese es el objetivo por el cual se prorroga, por lo menos es la idea que nos vendieron. Segundo, digamos, yo no soy el experto en el tema de víctimas, creo que Miller hizo una gran exposición. Yo, digamos, no ha sido el tema que he estudiado, digamos, no es mi fuerte, entonces mal haría yo en hacer una apreciación sin el conocimiento y la profundidad sobre un tema que manejo someramente y no con la profundidad que merece darte una respuesta concreta. Digamos, ese no es, digamos, el tema donde yo he más trabajado, entonces prefiero más bien quedarme con la respuesta de Miller y no es por salir con la fácil, sino que yo prefiero ser honesto y decir no es lo que manejo a profundidad y prefiero no dar una respuesta, digamos, simplemente por contestar una pregunta, porque creo que lo que sí puedo hacer es profundizar y conocer más, porque tal vez es una gran oportunidad. Yo me he metido más en los temas económicos, de desarrollo empresarial, y digamos, no es mi fuerte, y creo que, bueno, debería profundizar más en ese tema. Me queda como una gran oportunidad. Segundo, el tema de corrupción, yo creo que, pues, Miller lo dijo bien, pero adicionalmente lo que creo es que hay que quitar tanto trámite. Es que, digamos, lo que hace que se genere la corrupción es cuando una entidad tiene tantos trámites y el Estado le pone tantas trabas, los mandos medios ahí hacen su fiesta. Porque cuando se necesita pedir algo en planeación municipal y tenés tantos trámites para hacer, entonces el funcionario te dice, para agilizarte, necesito que me des tanta plata. Y está, digamos, ahí es la corrupción. Entonces, los trámites es, digamos, la peor desgracia para el ciudadano y es el foco de corrupción más grande. Y, digamos, y eso es lo que aprovechan, digamos, los miembros del Estado para generar corrupción. Y creo que deberíamos hacer digamos, facilitar la vida del ciudadano y acabar con tanto trámite innecesario que hay hoy y que es, creo que, el foco mayor de la corrupción desde pequeño a gran. Y yo creo que, digamos, que a pesar de muchas críticas que puedan haber, creo que los pliegos tipo que se generaron con lo que se aprobó por el Congreso funcionan bien y ayudan a evitar la corrupción, porque ahí, digamos, pues ese tipo de pliego impide que se genere corrupción en el Estado. Digamos, hay que profundizar en otras áreas. Hoy está solamente en vías, y yo creo que debería llevarse a otras, digamos, formas de contratación. Y creo que, pues, no sé, digamos que más, o sea, digamos, lo que no es que no haya faltado decisión. Yo creo que el Congreso de la República acometió, digamos, algunas iniciativas, otras lastimosamente, por lo menos nosotros las votamos todas, en otras nos dejaron solos, y creo que ahí no nos podemos cansar de dar la pelea. Nosotros somos un partido que ha dado una lucha frontal y que deberíamos seguirla dando, y bueno, lo que necesitamos es hacer lo que dice un frente común en contra de la corrupción, porque ese es el flagelo que tiene a cabo este país. Bueno, a ver, en cuanto a la ley de víctimas, esa prórroga no es más que una revictimización a nosotras, porque si vamos a mirar las víctimas indemnizadas es una minoría y llevamos más de 10 años en esto. Es muy lamentable que, digamos, en una unidad de víctimas se acerque una víctima a dar su testimonio
y la funcionaria le diga, no, es que ya pasó el tiempo para tú declarar tu hecho victimizante. O te diga, quiere que la indemnicen ligero, declárese víctima de los paramilitares. Eso es lamentable. Y pues si miramos con todos estos vacíos, mire, los artículos 36, el 60, el 140, el 147, en fin, el decreto 4634, o sea, todo está, es en contra de las víctimas. Y el Estado, pues parece también estar en contra de las víctimas. Entonces, sí sería bueno que por primera vez en tantos años hubiesen algún proyecto de ley que pusiera la lupa en todas esas sillas y en estos vacíos de esa ley. Eso sí sería pues súper. Y en el tema, yo no me refiero a la corrupción general, yo hablo de la corrupción de los generales del ejército, a la negligencia que tienen los altos mandos con los bajos mandos. Si nosotros decimos sentirnos orgullosos de nuestros héroes de la patria, debemos de honrarles, no con un acto cívico, ni con un plantón, ni con un pendón, ni una fiesta, ni nada. No, los debemos dignificar, primero con un buen salario y segundo, si usted es coronel, si usted es general, tener quien esté pendiente de que usted no pisotee el que va debajo de usted y muchísimo menos a los soldados rasos. ¿Cómo es posible que en el ejército se muera un soldado, le tengan que amputar la pierna porque únicamente tiene acetaminofén después de una picadura de pito, o que un soldado pierda un testículo? O sea, en esta época eso es inaudito. Los botiquines y el dispensario del ejército es fatal. El esposo de una amiga mía, vuelvo y le repito, es sargento y ella tiene sura porque la salud del ejército es pésima. Entonces es necesario, o no sé cómo llamarlo, porque al fin y al cabo ustedes deben de tener las palabras correctas. Es necesario frenar no solamente esa corrupción, sino esa negligencia de las altas cortes hacen con los que van abajo y los que finalmente son los que ponen el pecho por nosotros. Yo me acuesto tranquila, ustedes muchos se acuestan tranquilos porque hay un militar que está poniendo el pecho por todo un país, por la soberanía del país. Y un país sin seguridad no es nada. Entonces, es muy necesaria también una ley que ponga la lupa y que deje de ocurrir esta corrupción y esta negligencia y dignifique verdaderamente a nuestros héroes patrios. Cecilia, gracias. Tomo nota sobre los dos temas, el enfoque que le das al tema de las víctimas, interesante estudiarlo, profundizar en eso y abordar el tema. Y bueno, el tema de la corrupción puntual que mencionas, la relación que existe entre los superiores y quienes están al mando de ellos, es importante tenerlo en cuenta, y lo que dices acerca de las altas cortes frente a estos problemas. Gracias, Cecilia, lo tendremos en cuenta. Un abrazo. Pero tengo la duda porque María Fernanda Cabal dice que votar por la consulta, y anoche estuve escuchando a Paloma, que estuve en un programa acá en Miami, y ella dice que hay que votar por el Centro Democrático. Entonces yo quiero, pues ya ustedes han hablado mucho de eso, pero que pues las dos son del partido, debían de ponerse de acuerdo a qué es lo más conveniente para el partido. Eso es lo que yo quiero que me respondan los dos. Muchas gracias. Gracias. Claro. Senador responde primero y después. Dale, Fresco. O sea, es un poco lo que ya dijimos. Sí. Querida señora Clara, pero le voy a decir cuál es mi posición. Voy a tratar de ser más preciso en el... yo creo, tengo la percepción, o sea, a nuestro partido le han hecho desde todas las orillas políticas una especie de matoneo. Exacto.
sea, es cierto que hay personas al interior de Equipo por Colombia con las cuales tenemos total coincidencia, que son, digamos, que hay empatía y hay simpatía con Centro Democrático. Barguil y el Partido Conservador y Fico Gutiérrez han sido deferentes con el Centro Democrático y eso no se puede desconocer. Pero dentro de la coalición Equipo por Colombia, uno lo que ve es un matoneo. A mí no me gusta que nos llamen como miembros del Centro Democrático polarizadores, porque nosotros no polarizamos, eso es mentira, yo no puedo aceptar eso. Nosotros actuamos en democracia, defendemos la democracia. De hecho, me dolió tanto que Alex Char haya hablado en esos términos, porque fíjense ustedes, Alex Char defendió el sí en el plebiscito, defendió la paz, se entendió perfectamente bien con Santos y a pesar de eso el Centro Democrático siempre lo ha visto con simpatía. O sea que el menos indicado para decir que éramos polarizadores es precisamente Alejandro Char. Luego entonces uno ve una especie de matoneo, no sé si voluntario, sin voluntario, por parte de otras fuerzas y también de algunas al interior de Equipo por Colombia, que a uno eso no le agrada. Pero como bien lo dijo Sandra, y lo dijo el senador Velasco, uno tiene que ir más allá, uno no puede razonar, digamos, basado en el sentimiento negativo que le causa ese tipo de actitudes. Hay que pensar en el interés superior de la patria, hay que pensar en la democracia y por eso no tengo duda que a la larga terminaremos unidos en contra de quienes pretenden destruir esa democracia, que están representados en lo que representa Gustavo Petro. Pero, ¿qué vamos a hacer el 13 de marzo? Es cierto, el partido unificadamente debe ponerse de acuerdo y enviar un solo mensaje, no enviar dos mensajes porque la gente termina confundiéndose. Pero si usted me pregunta a mí me pregunta un ciudadano, me ha pasado incluso al interior de mi familia, gente que es militante del Centro Democrático, donde yo les digo, yo no voy a tomar la consulta porque yo soy Centro Democrático. Yo voy a esperar a ver qué pasa y espero a ver quién gana esa consulta para votar naturalmente por el que decidamos conjuntamente con el liderazgo del presidente Uribe, de Oscar Iván Zuluaga, decidamos si nos unimos o no y seguramente terminaremos unidos con quien gane esa consulta y con otras fuerzas más. Pero yo voy a esperar. Yo no voy a tomar ninguna consulta, voy a votar al interior del Centro Democrático y pare de contar. Pero muchos miembros de mi familia me dicen, yo sí voy a tomar la consulta, voy a votar por fulano. Hombre, yo no puedo meterme, mi querida Clara, en el ejercicio de esas libertades. Para mí, el ejercicio del voto es sacrosanto y depende soberanamente de cada uno de nuestros corazones. Si usted decide ese día votar por su candidato a Senado del Centro Democrático o por el que usted considere, por su candidato a la Cámara y además decide pedir el tarjetón de consulta, usted está en libertad de hacerlo y yo no puedo inmiscuirme en eso. Ok, muchas gracias. Sí, claro, yo para mí Centro Democrático y voy también con Oscar Iván Zuluaga porque él es el que pertenece al partido. Pues yo comparto la posición de Miller. Creo que lo importante para nosotros como partido es sacar la mayor votación posible al Senado de la República y a la Cámara de Representantes en cada una de las regiones donde estamos. Y ahí la invitación es salir masivamente y obviamente invitar a los amigos, la familia, a todos que nos acompañen en eso. Claro, claro que ese es el reto. Digamos, el reto nuestro es sacar la mayor votación posible para mandar un mensaje claro que nos va a dejar fortalecidos para llegar al acuerdo que se llegue o para ser nosotros los que lideramos o para ser determinantes en la siguiente etapa. Entonces yo creo que lo que va a generar eso y lo que nos va a dar la fuerza es la votación que saquemos al Congreso de la República y esa es donde nosotros tenemos que concentrarnos hoy. Hoy nos tenemos que concentrar en movilizar nuestra gente para votar Congreso de la República. Creo que esa es la primera estrategia del Centro Democrático hoy y tal vez la única. Después vendrá las decisiones a tomar después del 13 de marzo, pero a tanto Oscar Iván como al partido nos van a medir con lo que saquemos ese día. ¿Votar o no la consulta? Yo estoy absolutamente de acuerdo con Miller. Eso es un fuero interno que meterme ahí es
No, eso, como lo dijo él, eso es sacrosanto. Yo, digamos, cada uno de ustedes tomará la mejor decisión. Yo no lo voy a votar, no lo voy a votar, pero ustedes están en su decisión. Adicionalmente, creo que si yo tomara la decisión, digamos, que fuera indisciplinado y voto eso, creo que tendría una sanción por doble militancia. Entonces, digamos, no la voto por convicción y no la voto porque soy pragmático y además disciplinado. Yo ni idea iba a hacer un comentario porque se me había olvidado cuando hablan de las consultas, por ahí también ha surgido una tesis que hay que votar, ¿cómo es que llama la segunda en la lista de Petro a la consulta? Es que a mí se me olvida el nombre de la señora, ¿no? García Márquez. Eso. Entonces habían... Ya estuvo ayer en Nueva York. Entonces estaban promoviendo que votar por ella para salir de Petro, pero votar por ella es entregar, cada reposición de votos son 6.500 pesos. Si van y votan, si el Centro Democrático va y vota por ella para tratar de ganarle a Petro, le vamos a regalar, póngale un millón de votos, son 6.000 millones de pesos que le vamos a echar al bolsillo a la campaña de Petro para que después se nos devuelva con toda. Entonces, lo que sí por ningún motivo... No, además, Gabriel, además le estaríamos inflando el resultado al pacto histórico. De acuerdo, ese sería un error estratégico absurdo, pero creo que Abelardo Lasprilla lo estaba promoviendo en un tuit, no estoy seguro, puede ser un fake news, pero de todas maneras, por ningún motivo no se nos vaya a ocurrir votar esa consulta. No, senador, hay mucha gente promoviendo eso y es un error. Ahora es que no, Abelardo era un fake news, pero que sí había mucha gente promoviendo eso y que por ningún motivo nos vamos a dejar llevar por eso, porque vamos a inflar la consulta y le vamos a meter una platica al bolsillo al innombrable. No. Eso sí debería la dirección del partido mandar un comunicado al respecto para que no vaya a haber esa mala intención. De acuerdo. Porque me lo hayan en una conversación ayer en un escenario público, el que lo manifestó con toda claridad fue Oscar Iván. Ya no estoy diciendo nada que no haya dicho de él y que lo haya dicho en público. Él dijo, vamos a revisar cuál es el resultado del 13 de marzo. El 13 de marzo nos marcará las nuevas realidades políticas y con base del 13 de marzo se tomarán las decisiones estratégicas adecuadas. Él también dijo que había que llegar unidos. Yo creo que las conversaciones, digamos, no tengo la información, digamos, yo he estado muy metido en la región y en el trabajo mío y no he tenido las conversaciones como para saber si, pero yo entiendo que el diálogo se debe estar generando y esperaría que se genere. Pero creo que ese diálogo va a empezar a fluir con mayor, digamos, con mayor fluidez, valga la utilización después del 13 de marzo. Y lo que hay que mirar es qué pasa con el escenario político completo, y creo que ese día lo van a tener para poder generar las decisiones, y creo que ese día se tomará, lo que creo es que en el corazón de todos, y creo que en el corazón del presidente Uribe está por encima de la patria que cualquier cosa. Y creo que eso es lo que va a primar y eso es lo que a mí me genera, digamos, la tranquilidad. Hoy todo el mundo está preocupado porque no hay unión, pero es que la unión, digamos, la va a generar las elecciones del 13 de marzo. O sea, digamos, vamos a tener por lo menos ya claridad. Pues Petro va a salir en esa consulta, seguramente va a salir Fajardo, creo yo, en la consulta de la Centro Esperanza. Ahí pues, será la otra, me imagino que era Fico Chávez, yo creo que será uno de los dos, no veo a Barguil pues ganando eso. Por el otro lado estará Rodolfo y quedará Oscar Iván Zuluaga. No sé qué pasará con lo de creo que hay que tener un diálogo pronto con Enrique Gómez y con el Colombia Justa Libre, con Colombia Justa Libre, porque ellos no se pueden dispersar. Creo que eso es lo que hay que recoger para tener una centro derecha unificada, pero creo que esa conversación se da después del 13 de marzo. O sea, digamos, a mí no me está, digamos, hoy, como lo decía Miller, el tiempo en política, o sea, de aquí a mayo, que son la primera vuelta, hay una eternidad, y esa eternidad arranca el 13 de marzo y creo que ahí se tienen que dar todos los diálogos y todas las conversaciones. No creo que se den antes, porque todo el mundo va a esperar qué pasa el 13 de marzo, y ese día vendrán todas las conversaciones, y yo creo que Oscar Iván pues, está buscando ser él, no tengo la menor duda. Nosotros como partido nos interesa que le vaya bien, pero tampoco lo veo cerrado a la banda de no mirar alternativas si la patria está en peligro. Eso es como lo veo yo. Pues. Jorge, es decir, copiaría la respuesta del senador Gabriel, exactamente tal como lo dijo. Creo que todo dependerá de lo que ocurra el 13 de marzo. Creo que el doctor Oscar Iván tiene el talante para entender
que si las cosas no se van a dar, y él no es solo él es un equipo, él es un partido. Entonces acá hay el talante para entender que si las cosas no se van a dar y hay que dar un paso al costado, se da, pero no nos olvidemos de que un día en esta fase proselitista es un siglo, o sea, cualquier cosa puede suceder. Yo quisiera, y esto tengo que decirlo, aunque resulte inútil decirlo, pero ustedes se imaginan donde en lugar de la dinámica de la encuesta hubiéramos llegado con esos precandidatos que eran precandidatos de lujo al día 13 de marzo, o sea, hoy día la consulta estaría no solamente la del pacto histórico, no solamente la de la coalición de la esperanza, no solamente la de Equipo por Colombia, sino la de Centro Democrático. Yo soñaba con eso era lo que yo hubiera querido, porque eso nos hubiera dado un impulso especial y eso, digamos, que hubiera servido para que muchos militantes de Centro Democrático no terminaran agarrando la consulta de un partido completo o de una coalición completamente ajena a nosotros y hubiéramos llegado muy fortalecidos a las 4 de la tarde del 13 de marzo. Esa Y hubiera hubiera sido jalonado la lista al Senado, porque nos hubiera metido, eso en boca de uno hubieran votado por nosotros. Claro, se pierden. Claro, ella para mí debió ser esa. No se hubiera dado el resentimiento, digamos, que se dio después de la dinámica de las encuestas, etcétera. Debimos participar en la consulta. Ahora lo que va a suceder es una especie de incertidumbre, un poco acá. Hicimos cábalas, el senador Velasco y yo, y creemos que todo dependerá, Jorge, de lo que suceda ese día, pero lo importante es tener la certeza de que estamos frente a personas que no tienen ni la megalomanía ni los egos del tamaño del señor de las bolsas y que aquí sí pensamos en patria, pensamos en país y estamos dispuestos a luchar en contra de los que quieren acabar con la democracia. Luchar democráticamente. Yo le digo al senador Gabriel Velasco y al futuro senador Miller, van a llegar y van a llegar sobrados con seguridad. Por el señor, el honorable Gabriel Velasco, tengo algo que decir, lo he visto trabajando. Yo me la paso siguiéndole los pasos a ver qué hace para criticarlo. Pero no, no mentira, no para criticarlo, para darle las gracias. Y a usted, Miller, también, lo he seguido. Y yo espero verlos aquí cuando salgamos siendo senadores otra vez, los dos. Así que, y el Centro Democrático nos va a ir bien, tenga la seguridad. Nos va a ir bien. Tiene que irnos bien porque es gente trabajadora y buena, solamente que algunos tienen que bajarle 2 rayitas a las críticas al presidente Duque. Ya el gobierno del presidente Duque se acabó. Ya lo que pasó, pasó, lo que tenemos al frente es lo que tenemos que terminar y terminarlo bien. Y nos ayudaría mucho si dejaran de criticarlo y estar hablando mal de él, porque eso va en contra del partido, no en contra directa al presidente Duque. Y reconocerle lo bueno que ha hecho, porque también ha hecho cosas buenas. Sí, aunque si no nos llega a salir Oscar Iván Zuluaga de presidente, pues nos saldrá Fico, que Fico también es muy, muy uribista, aunque no lo diga. ¿Ok? Él los condenará todo lo que quiera, pero se le nota. Los de la derecha o centro derecha o lo que sea están desaprovechando el papayazo que está dando las FARC y el ELN, las disidencias con todos esos atentados para tener una postura más fuerte frente a eso en un eventual gobierno de ellos. Me llamó algo la atención que decía el senador Gabriel, que yo sé pues que él habla de los empresarios porque sé que es como su potencial y lo que hablaba con los empresarios de frente a una posible, pues el capital electoral que tienen pues con posiblemente sus grupos empresariales y la gente pues que viene ahí abajo. Yo creo que el mensaje debe ser bien fuerte de pronto con las personas que tienen un empleo en una compañía, cualquiera que sea, y que ese empleo a veces la gente dice, no, pues yo no tengo nada que ver con la política porque yo tengo mi trabajo en esta compañía privada. Yo creo que los empresarios deben de mandar un mensaje fuerte y claro y real
sin mencionar al señor de las bolsas, porque no hay necesidad, simplemente hay que decir, si yo fuera, digamos, yo Jorge Lizarralde tuviera una compañía en Colombia y yo me estoy viendo que me estoy quebrando por un gobierno que llegó, yo saco mi capital y me voy, ustedes se quedan sin nada. O sea, el empresario no se va a ver afectado a largo plazo, va a tener una afectación, pero el empresario se va y chao. Queda la gente que debió haber sacado, pues, salido a defender esa empresa, porque es la que le da al final del día la capacidad de adquirir los bienes materiales e inmateriales. Y ese es el mensaje que tienen que dar los empresarios. Si llega un Pero sabes señor que de yo los veo este más tipo, preocupados y los veo actuando, que antes eran mucho más pasivos y sobre todo en mi región, pero los veo tocados, realmente los y veo eso tocados. es bueno que usted Los lo veo haga. Eso es tocados. bueno. Y digamos, aunque yo digamos, soy optimista y me gusta a vender la esperanza más que el miedo, pero creo que esta vez nos toca apretar el miedo. Porque yo lo que creo es que lo que está en juego en Colombia son dos emociones, o la rabia o el miedo. Petro quiere mover la rabia y nosotros nos va a tocar mover el miedo. No es lo que normalmente uno debería recomendar, pero sí creo que el miedo es real y se puede perder absolutamente todo. Y el problema es que uno, digamos, y yo que salí del sector privado para estar en la política, uno se mete con la política o la política se mete con uno. Y aquí nos toca tocarnos a todos y creo que lo que está en juego es la patria. Y yo sí creo que los empresarios están muy preocupados a todo nivel, pequeños, medianos. Y eso nos toca decirlo bueno, porque la mayor estructura política que puede tener, 50% de los colombianos trabajan en la formalidad. Llegarle a la informalidad es más difícil, pero el 50% de los colombianos, el empleo formal es del 50%. Entonces, pues ahí hay un grupo que le podíamos hablar y que no le hablamos bien. Digamos, aquí yo les hacía el ejercicio y les mostraba en las elecciones pasadas que en todas las zonas donde están establecidos, en todos los municipios del Valle del Cauca donde están establecidos la industria, la empresa, no solamente el sector azucarero, porque está en Jumbo, está Buenaventura, en todo lado donde está realmente el sector empresarial, perdimos. Entonces eso es, ¿cómo vamos a perder? O sea, si al final lo primero que se va a perder es los empleos y la empresa. Entonces yo sí siento que están muy tocados y los espero que se muevan duro. Y los he visto de Hay una forma estratégica de transmitir eso. ellos han sido muy generosos conmigo, pero abrirme las puertas a la empresa para entrar, siempre tenían, hoy nos abren las puertas. No, muy bueno. Eso antes era muy difícil que nos abrieran las puertas porque ya no, y hoy están direccionando cosas, pues, o sea, sutilmente, pero yo creo que cuando llegue para Congreso va a ser menos fuerte, pero para presidencia, yo creo que las sugerencias van a llegar con mayor decisión. Sí, porque hay que quitarse esa venda de que porque yo trabajo en una empresa privada, no dependo pues de quién sea el presidente o que eso hay que quitar, eso hay que dejarlo claro. Pero yo creo que también los empresarios se han dado cuenta de algo. Sudamérica, Centroamérica está bastante tomado por el comunismo. Y si se quedan con los brazos cruzados, Colombia, por mucho que lo queramos, no podemos estar cada 4 años pensando en un innombrable, porque eso es lo que pasa. Si no es estos 4 años para el año 80, el 2026 que vamos a hacer, vamos a estar pensando en lo mismo. Esto tiene que acabarse en estas elecciones. Hay que elegir bien y punto. Bueno, yo me les tengo que volar, mañana tengo vuelo temprano, seguimos en las... Y además que de verdad que fue un placer y Miller, de verdad que Dios te bendiga, te ilumine y que el mayor número de votos posibles, hermano, que te necesitamos ahí. Tengan la seguridad porque en eso estamos trabajando diariamente. No hay persona... además que por aquí tengo a mi esposa que hace rato me dijo y lo va a decir, ve, yo quiero mirar y conocer a Miller, entonces aquí me vas a hacer perder un voto en la casa, pero... Te mando un abrazo. Hola Miller, hola a todos, buenas noches. Buenas noches. No, pero en serio. Miller, que Dios te bendiga y espero verte el 20 de julio. Amén. Yo también espero verlos allá, estoy seguro que... Conocerte personalmente y darte un abrazo. Claro, y Gabriel tiene que duplicar su votación para saber la menor duda que eso va a suceder, porque es un hombre que se lo merece. Y si yo no estuviera acá, seguramente estaría votando por él. Sí, no. Sí. Mucho y bueno. No hay que votar por ustedes, hay que votar por ustedes. Tengan la seguridad. A tu señora, Gabriel.
que hay que trabajar, ¿Perdón? se está ¿No te oí? trabajando. ¿Cómo se llama tu señora? Ceci, María Cecilia, Ceci. Ceci, un abrazo. Encantado de conocer. Chao. Lo mismo, buenas noches a todos y nos Un vemos gusto en la conocerla, Ceci. Tiene usted un gran esposo. Él sí se puede llamar padre de la patria. No las porquerías que tienen allá sentados. ¿Ok? Aquí lo A apoyamos, él- la familia está con él totalmente, pues nos tocó bailar con la más fea, como se dice, pero cuenta con la familia, así sea muy duro para nosotros, pero queremos mucho esta patria y vamos a luchar por ella con toda. Así se habla. Eso es lo que hemos venido haciendo desde que entró a la presidencia Iván Duque el 7 de agosto. Nosotros no hemos parado de trabajar un día aquí en New York. Y yo soy más uribista que todos. Chao. Abrazo, Ceci. Buenas noches, bendiciones a todos y Dios nos ayude. Muchas gracias, nos va a ayudar porque son buena gente. Y ustedes están por fuera, espero ir a visitarlos también. Ya nos vamos a ver en Cali un día, quién sabe, porque yo tengo 76 años, así que quién sabe cuánto me queda. No, mucho, mucho, Los mucho. esperamos a Queda todos mucho, después. queda mucho. Por allá nos veremos. Bueno, Bueno, chao. Gracias. Senador, bendiciones. La lo mismo, verdad, lo mismo. Chao, chao. Muchas gracias a todos. lindo, Dios lindo bendiga. conversatorio. Muchas Muchas gracias, senador, gracias. por la Bueno. participación. Ya, Muchas senador. Chao, chao. gracias.